Bueno, buenas tardes. Recibimos a Juanjo Rossi, que nos va a acompañar con una charla intitulada ¿A qué consideramos nuestra historia y qué es tener identidad? Juanjo Rossi es profesor, escritor, está a cargo del Museo Ibn Baraey, y definirlo siempre es algo muy limitado, porque Juanjo Rossi lleva décadas no solo pensando, discutiendo sobre nuestra identidad y nuestra historia profunda, sino poniendo el cuero en todas las luchas que esto implica. Tiene una amplísima trayectoria como docente, como divulgador, como investigador, como editor y como autor. Podrán encontrar sus ideas en múltiples formatos. Es un adolescente incansable y ahora lo va a demostrar nuevamente. Así que bueno, bienvenido, Juanjo. Gracias, César, y desde el pie que ha organizado esta serie de reflexiones sobre identidad e historia. Nuestra conversación de hoy, lógicamente, va a girar en torno a esos dos conceptos, historia e identidad, y felizmente prácticamente va a ser a partir de la exposición de César, sobre todo para quienes pudieron participar y siguen participando en esta oportunidad de las charlas. Será de algún modo lo de César un puntapié para permitirme ir un poquito, no más lejos, sino en un contexto más amplio, desde el punto de vista geológico, diríamos, o planetario, partiendo obviamente de nuestra realidad concreta, ¿no es cierto? Pienso que la exposición de César respecto a nuestro Entre Ríos o nuestro lugar de vida, llamado Entre Ríos hoy, ha sido muy contundente y pleno de sugerencias para trabajar no solamente en el aula, como si ella fuera la única forma de transmitir, sino en la familia, ¿no? Porque los adultos por ahí vamos perdiendo un poquito esa función natural, diría yo, que es la relación profundamente educativa a través del testimonio de nuestros hijos, ¿no es cierto?, hacia nuestros hijos. En realidad el hogar es el semillero de un cambio profundo en el futuro, en un futuro inmediato en lo posible, pero que no va a ser inmediato sin duda ninguna, ¿no es cierto? Hablar de historia e identidad parece un tema trillado. ¿Quién no va a saber qué es la identidad propia? Después de 7, 15 o 20 años de estudios dentro del sistema, lo común que hacemos, ¿cómo no vamos a saber cuál es nuestra historia y qué es nuestra identidad? Si lo estamos viviendo diariamente. Pero hoy mi intención es hablar permanentemente con un signo de interrogación. ¿Sabemos realmente cuál es nuestra historia? Y si la identidad que proclamamos, esto como un eco, por ejemplo, de lo que explicaba César respecto de Entre Ríos,
es la real, no ideológicamente, sino desde el punto de vista de lo sucedido, de los hechos, hasta dónde es posible investigarlos, recabarlos a través inclusive de la memoria colectiva. Por lo tanto, será más que nada un desafío a la reflexión, no para sentirnos culpables de nada, porque somos fruto de un devenir, de un proceso, sino para revisar si estamos ubicados en la realidad o en una ficción. Y cuando digo ficción no me refiero a una telenovela tipo telenovela, sino a un relato, a un pretendido relato de lo que sucedió no ya en Entre Ríos, en el continente y en el planeta, en el mundo, sino en la historia de la humanidad, en el devenir de la humanidad. Si nuestro contenido que hemos ido acumulando a través del tiempo en nuestros estudios, dentro del sistema educativo, vamos a decir, en general, y en lo que vamos absorbiendo, diría yo, por no decir leyendo nada más, a través de los medios de comunicación, sobre todo hoy, que es tan penetrante, tan exclusivista. Lo que tiene vigencia es lo que está en los medios de difusión, de los cuales generalmente la familia, que es, como decía, el semillero de donde van a brotar las riquezas de la humanidad, se nutre en los medios de difusión. Cuando yo participo, que lo hago, con gusto lo hago, a veces con ganas de tirar todo por la borda, participo en Facebook, como decía César, para discutir, para ver otras posiciones, pero expresarla de uno con toda franqueza. Lo que más me impresiona, soy sincero, es la no respuesta. Nadie tiene nada que decir. Sí, fotos a granel. Sí, referencias a lo personal, a lo familiar, al día que pasé. Pero no hay, que es maravilloso como aporte, lo que yo pienso del tema que sea, en este caso, por ejemplo, de historia nuestra y de identidad. Perdonen si desvío un poquito la vista porque me impacta demasiado la luz, pero bueno, no hay problema. La idea de historia, tradición, cultura e identidad son cuatro palabras que están dando vuelta ya desde las exposiciones anteriores y en la de César, ¿verdad? La idea de estos términos, de esos conceptos, comparten, desde mi punto de vista, un hito no muy lejano en el tiempo, teniendo como telón de fondo la charla de César Pivernus, no muy lejano en el tiempo. Fíjense, del 12 de octubre de 1492, ayer. Si bien fueron 5 siglos tremendos y muy intensos desde donde lo miremos, sobre todo
referido a las luchas de poder, pero que conforman un hito que las explica y que las engloba, que les dio identidad o entidad, no identidad sino entidad. Fíjense que en nuestro imaginario colectivo, que de algún modo resumiría estas 4 palabras o conceptos, no registra de ninguna manera, al contrario, todo lo contrario, no registra la conmoción y la violencia real, no ficticia, de una invasión que nosotros ingenuamente denominamos conquista, o sea, una acción amorosa, una acción participativa, respetuosa del otro. Nadie conquista a una persona, a un grupo, ni siquiera a un animalito, a golpes, con violencia, con violentaciones colectivas e individuales, con la muerte, con las torturas. Nadie. Pero una conmoción y violencia que nosotros llamamos conquista amorosa de un continente sobre otro, no ya de una persona, de un continente sobre otro, que curiosamente, en el mismo momento que el extraviado en el inmenso mar que refresca nuestras costas, en Europa había la misma cantidad de habitantes que en nuestro continente, que nosotros llamamos por respeto Abya Yala, y no América, que no existía. La misma cantidad de habitantes, 80 millones de habitantes había en Europa, 80 millones de gente, de personas en nuestro continente. ¿Y por qué digo gente, personas, habitantes, nativos, o sea, nacidos acá? ¿Por qué digo? Porque acá no había indios. No había indios, mis queridos. Esa es la gran ficción del invasor para hacernos creer tempranamente, desde el comienzo mismo, casi, si bien el término fue elegido por error geopolítico, Colón en ningún momento supo, porque murió en esa ignorancia, que no había llegado a Asia, a donde se dirigía, al extremo oriente, sino que había llegado a un continente maravilloso, habitado desde por lo menos 40.000 años por, en ese momento que pisó Colón nuestras tierras y las mancilló, había 80 millones entre ancianos, ancianas, maduros, maduras, jóvenes, jóvenes, como dijo una ministra no hace tanto, niños y niñas. O sea, una humanidad latiendo aquí, jugándose a su manera, como dice la canción, desde 40.000 años a esta parte. Por eso dije antes que mi
intervención y mi supuesto aporte iba a partir de algo real que sucede en Entre Ríos, expuesto maravillosamente por César, pero dirigirme al planeta, a la humanidad como tal, que padece el mismo problema que nosotros en Entre Ríos, y no ya en América, en el planeta. Pero nuestro imaginario colectivo, como decía, no es consciente, no se da cuenta, diríamos, no nos damos cuenta. Yo reconozco que hasta los 40 años viví en el limbo, que ya no existe, imagínense, ya fue decretado inexistente por el mismo catolicismo. Pero en un limbo profundo, un limbo que te inundaba desde que nacías, te bautizaban sin pedirte permiso, y a tus padres también, y a tus abuelos, desde hace 500 años. Digo que esa conmoción y violencia no es consciente en el relato histórico y en el imaginario que justamente se construye, se conforma, mejor dicho, espontáneamente, por o en la historiografía que nos transmite el sistema educativo y por el sistema educativo como tal. Cuando ustedes hablan de sistema educativo, ¿en qué piensan? ¿Qué es el sistema? A ver, diséñenmelo. Son los funcionarios, teóricamente. Son los puestos. Son los decretos, son las resoluciones, son los puntajes, son los ascensos. Pero en realidad, el sistema educativo somos nosotros, no ya los docentes, todos los habitantes de nuestro continente, que retransmitimos permanentemente una ficción tan obvia como el aire, y por eso no lo vemos, porque es tan obvia, tan, diría yo, chocante. Nosotros sin aire no podemos vivir, y pareciera que sin el 12 de octubre, sin la invasión europea a todos los rincones de nuestro continente y hasta lo íntimo de cada habitante de este maravilloso mundo, nada. Justamente decía, un imaginario, el suyo, no me estoy refiriendo a un discurso o un libro, como bien decía César respecto, por ejemplo, de docentes que no reconocen al decir en un artículo, en un libro, que los mapuches son chilenos. No ver esa realidad es la gran ficción en que estamos sumergidos. La gran ficción en que estamos sumergidos. Como si la existencia de los mapuches la hubiera, con una varita mágica, dado la invasión europea, que todos consideramos festejable y sagrada. En los libros, en los textos que ustedes, en la que todos nosotros hemos conformado nuestro imaginario colectivo. Obvio, lo que tanto dijeron antes Luis y antes como César, y lo que diré yo, es obvio, apunta al sistema educativo
es un desafío. ¿Por qué digo que es un desafío? Porque el sistema educativo como estructura es solamente el Consejo General de Educación, los puestos, como dije, sino que somos nosotros. Es ustedes, queridos maestras y maestros, los que se preparan en casa desde adentro, y de adentro sale esa mugre, esa ficción, y eso le trasladan a los chicos, a los medianos, a los grandes, a los universitarios. Los universitarios reciben esto. Todavía, a pesar del Facebook, donde continuamente alguien pone un interrogante, pasa como pasa una fotografía que no me gusta y se borra. La identidad personal de cada uno de ustedes y mía normalmente surge y crece, puede sufrir cambios en ese surgimiento, en ese crecimiento, como pasó conmigo, por ejemplo, con César, con Rosita, con los que están acá, con todos, con Luis, con todos pasó. Nosotros nacimos en la ficción historiográfica, en la ficción identitaria. Nuestra tradición son los gauchos, nuestra tradición son las tres carabelas, nuestra tradición son los virreinatos, nuestra tradición es la conquista del desierto por Roca. Esa es nuestra tradición hoy todavía. Nadie duda, casi nadie duda, nosotros somos chiflados. La identidad personal y el conocimiento, mejor dicho, la identidad personal surge y crece por o del conocimiento de hechos más o menos pasados. Crece por el conocimiento, que no tiene límites, obvio, puede ser por un libro que leo conscientemente, como por una revista mafiosa o espectacular, o una película, y ya uno queda con que esa es la historia, o las clases de nuestros docentes, y mías, inclusive hasta cierto momento. Surge y crece del conocimiento personal y colectivo, en la medida que se hace colectivo ese conocimiento, de los hechos más o menos pasados, de lo que nosotros llamamos nuestra historia, entre comillas, nuestra. Cuando ustedes dicen nuestra historia, tienen que preguntarse ¿a qué nos referimos? Sin miedo. Bueno, ¿cuál es mi historia? Y reconocer hasta dónde llega. Y normalmente llegaba, cada vez menos, por suerte, hasta 1492. Después sí había concesiones, ¿viste? Hablábamos del Imperio Inca, hablábamos del Imperio Maya, hablábamos del Imperio Mochica, hablábamos del Imperio Azteca y para de contar. A pesar de que ni eran imperios, sino que eran tremendas culturas que desconocemos, porque el sistema educativo no los conoce mal. Por ejemplo, le sigue diciendo imperio incaico, y no fue imperio, fue una confederación, como la guaraní, pero muy diferentes. Lo que llama Europa, ya desde los Pizarro empezaron a decir el imperio. ¿Por qué? Porque se encontraron con una maravillosa confederación, con una unidad y una efectividad y una filosofía de vida incomparable. Llenos de celos y de envidia y de ambición, lo destrozaron, poniendo como nombre
las lacras de ellos, el imperio. Festejan el imperio romano y lo único que hacía era arrasar, avasallar. O el imperio griego o el imperio que fuere. No fue imperio, pero no sabemos, nadie lo sabe, casi nadie, perdón, con el respeto de mis maestros inclusive. Fue una confederación de cultura. Jamás los incas impusieron una cultura a una cualquiera que se hubiera adherido al sistema político y social tremendamente más antiguo que el sistema del Tahuantinsuyo de los incas. Mucho más antiguo. De milenios. El sistema político de los incas era el ayllu, sí, por decir una sola palabra. El ayllu. Y por decir otra palabra, que va a resonar, estoy seguro, en todos nosotros, en un sistema que no conocían la propiedad privada de la tierra. Ya bien, si yo me hacía este bote, esta canoa, lo consideraba de mi uso y lo defendía, lo cuidaba, pero el lugar donde vivía era de todos. No existía ese concepto, esta hectárea es mía, estas 100.000 hectáreas de Lewis son mías o 40.000. No. Seguramente lograda con corrupción, por supuesto, porque la propiedad privada lleva a la disolución y a la corrupción total y absoluta. Mucho más que la droga y todas esas cosas que en nuestro continente existía el consumo de droga colectivo, en comunidad, cuando se querían y cuando se les antojaba. Y nunca había problema de drogadicción. Pongo este ejemplo de los incas porque es tan brutal, tan crudo, y que ni siquiera lo atisbamos porque nos han enseñado durante 500 años que era un imperio para poder aplastarlo, claro. Ellos tenían fusiles, ya, tenían caballos, tenían perros amaestrados, era muy fácil. Encima, cuando el Zapán Inca, el gran jefe de la Confederación, fue tomado por la traición de un fraile y Pizarro, cuando este fraile le entrega, estaba todo convenido de antemano, le entrega la Biblia y le dice a Atahualpa, acá tiene la palabra de Dios. Tenían un intérprete de acá, un nativo, que ya manejaba un poco el castellano. Entonces, el Inca toma la palabra, toma la Biblia, se la lleva a sus orejas, una de sus orejas, y no escucha ninguna palabra. Acá lo tira a la Biblia, acá no oigo ninguna palabra. Se dio cuenta que lo estaban cargando o algo por el estilo. Y entonces automáticamente el fraile dice, blasfemo contra Dios. Y ahí un grupo de secuaces de Pizarro los toman. ¿Pero por qué lo toman sin temor? Porque sabían que al Inca nadie lo podía tocar, a no ser, y hasta cierto punto, su familia más allegada, que lo cuidaba, que lo mimaba, etc. Entonces, el mundo incaico presente en ese momento, en aquel momento,
en lugar de salir a defenderlo, se retrajo, porque vio que lo habían tomado al Inca como prisionero y se lo llevaban y se lo llevaron. Ese respeto, ese amor por el jefe, ni siquiera elegido por la mayoría. Nosotros elegimos por mayoría y después siempre utilizando palabras fuertes, como me permito hacerlo porque lo hizo César, todo un señor. Pero después nos cagan a todos. A todos, porque aún a los que los defienden. Nada. Bueno, ahí no era un imperio, pero no lo sabemos. Era una confederación amorosa donde el Inca y toda su gente, que eran sabios, ofrecía a otras culturas un sistema económico brillante, brillante, mis queridos amigos. Los incas idearon, por supuesto, antes lo practicaron antes de ser los soberanos, lo practicaron en su linaje. Había muchos linajes, entre ellos estaba el incaico, y que consistió simplemente, como ya de por sí todo era común, la tierra sobre todo, no había mucho que decir, pero la producción de todas las comunidades participantes de este sistema, lo que hacían, lo que hizo el Inca fue establecer lo que nosotros llamamos el sistema decimal. Todo se contabilizaba por el sistema decimal. Ustedes, por ejemplo, en esta parcela cosecharon 100 bolsas. Bueno, esas 100 bolsas se dividen en 3. 33% para la comunidad, ya quedaba el maíz así. 33% para la confederación, el incario, el tahuantinsuyo, y el 33% para el Inca, para el señor, que disponía de ese 33% como a él le parecía. Como a él le parecía. Pero nosotros hemos fijado en nuestro imaginario colectivo y personal, individual, el imperio atroz inca. Por supuesto, a Atahualpa lo degollaron. Hay varias versiones, pero la más segura es que le cortaron la cabeza, ¿no? Y destrozaron lo que ellos llamaron el imperio. Y en nuestro imaginario quedó como que Atahualpa era el enemigo y era un imperio su estado. Y como este caso que mencioné como un ejemplo, todo lo demás. Cada uno piense y aplique, ¿no? Por su parte, la identidad personal surge y crece, como decía, del conocimiento. Entonces, es obvio, ustedes y yo vamos a tener como patrimonio individual y colectivo lo que aprendimos, lo que conocemos, más que lo que aprendimos. Hay mucha gente que no saben, que no han ido ni siquiera a la escuela, pónganle, y tienen una identidad tremendamente profunda por su relación con la tierra. Aman la tierra, aman el espacio, aman el ecosistema, lo respetan. En cambio nosotros que hacemos todo el proceso, el trayecto educativo, pensamos que los incas fueron un imperio y que la tierra hay que dividirla entre muy pocos, el 1% prácticamente de 45 millones que somos. Y ese es nuestro problema. Creemos conocer el pasado nuestro, tanto
de Entre Ríos, la Argentina, del continente, y me animo a decir del mundo, creemos conocerlo, pero es una ficción lo que conocemos. Ignoramos por completo, y no es culpa nuestra, insisto, se ha ido dando, es como una bola de nieve, que hoy la estamos parando como podemos. Ignoramos el devenir del Homo sapiens, de aquellos primeros hombres que surgieron. ¿Dónde? Diga cada uno en su casa, ¿dónde surgió el Homo sapiens? ¿Cómo surgió? Tus primeros miembros de la especie, vos sos lo que fue aquel primer Homo sapiens que llamaron, mal llamado, sapiens como si fuera sabio. No, el hombre no es sabio, el hombre se hace sabio. El hombre no existe, el hombre se hace desde que nace hasta que muere, y con lo que deja sigue haciendo, ¿o no? Ignoramos el devenir del Homo sapiens viviendo aquí hasta hoy nosotros. Conocemos, sin duda ninguna, conocemos un amplio contenido historiográfico. Si te pones a buscar los libros de historia, hace no sé cuántas bibliotecas, con las que estudiaron ustedes inclusive. Pero, y esto es el problema nuestro, que no nos damos cuenta, pero un contenido basado en paradigmas, yo diría, para ser suave, ¿no? Pragmáticos, paradigmas pragmáticos del invasor e inapropiados o mal aplicados. El paradigma real que ustedes tienen que aplicar y buscar y conocer para hacer historia o historiografía es universal. Donde hay un hombre, ahí hay que aplicar el mismo paradigma que donde hay una nación, un continente o el planeta. Por supuesto, el invasor aplicó un relato que todos conocemos, como si fuera el auténtico, absolutamente pragmático para poder apoderarse del continente e inapropiado. Porque cuando ellos llegaron acá, eso lo dijo claramente César, sí, si ustedes leen detenidamente las crónicas, van a ver que Colón permanentemente dice gente, no dice indios, dice gente, personas maravillosas, generosas, atentas, rápidas para entender, mucho más rápida que nosotros. Más aún dice, podrían ser cristianos inmediatamente. ¿Por qué? Porque los vio cristianos. Y repite constantemente, eran generosos, daban lo que no tenían ni por nada. Jamás nos faltó alimento, nos cuidaban. Eso los primeros años, hasta que se dieron cuenta que la mejor manera de apoderarse de nuestro continente era no solamente matarlos, esclavizarlos, torturarlos, usarlos, menospreciarlos, sino también desarmar todo
la articulación que había entre todos los grupos y culturas del continente. Es hacerlas desaparecer, vaciarlo. Por eso, luego, los autores europeos y los documentos eclesiásticos van a hablar de un continente vacuum, en latín, que significa vacío. Vacío de gente. No eran gente, eran salvajes. Eran bestias, eran brutos, eran ignorantes. Como decía un obispo de Panamá, Juan Ortiz, solo dignos de ser esclavizados por la cantidad de vicios que tenían. Y uno de los más grandes vicios que tenían era la desnudez en que vivían entre ellos. Algunos. Porque los incas, por ejemplo, vestían preciosidades. Pero claro, los que primero vieron ellos generalmente iban desnudos, siempre con alguna prenda, por el calor de Centroamérica. Era lógico, era lo natural, era realmente lo que había que hacer. Y como eso a Europa le chocaba, pasó a ser bestial. Tengo que ir abreviando. Fíjense, basado en paradigmas, esto tengo que decirlo, paradigmas artificiales, creados por ellos mismos, por la necesidad de estar justificados en lo que iban a hacer a medida que se daban cuenta que este continente era el maná del cielo para ellos. Acá tenían todo y sobre todo tenían mano de obra gratuita, los esclavos. Como los nuestros de acá, nuestros antepasados, se dieron cuenta, un poquito tarde, pero se dieron cuenta y empezaron a negarse y a suicidarse masivamente, inclusive, ¿qué hicieron los europeos? Empezaron a traer los esclavizados de África. Y trajeron, según censos basados no en números, sino en kilos de africanos que pesaban los barcos, así los contabilizan. Así los contaban. Unos 15 millones de africanos entraron a nuestro continente a lo largo de 300 años. Eso no es nuestra tradición. Eso se lo merecían. Los nativos y los africanos, por ser salvajes, por ser bestias, por oponerse a Dios de los europeos y al rey de Europa y al papa de Europa y toda esa merza que conocemos. De hecho, y si no es así, pueden pensar distinto y desmentirme, inclusive con argumentos, obviamente. De hecho, nosotros todos, me incluyo, por más de 40 años de mi vida, hemos asumido, cuando decimos que tenemos una tradición maravillosa y que nuestra historia del 25 de mayo y del 9 de julio y de San Martín y qué sé yo, hemos asumido una quizás con excepción de ciertas personas claves, como San Martín, Belgrano, Alberdi y otros, hemos asumido una dicotomía que significa una separación tajante entre ellos y nosotros, entre los civilizados y los bestias, entre los indios y nosotros, los descendientes de los europeos. Entonces, en esa dicotomía seleccionamos lo que es nuestra identidad. No, ¿cómo va a ser nuestra identidad? ¿Cómo se vestían nuestros antepasados anteriores a la invasión europea? No, nuestra identidad es cómo se vestían las damas que venían, las pocas damas que venían de Europa aquí. Se estima que, fíjense,
Y dice qué contradicción que no tomamos conciencia. Se estima que en el primer siglo de la invasión ingresaron a nuestra tierra milenaria el 2% de los europeos que venían acá. 2%. Venían todos ávidos de riqueza, mineros, esclavizantes. El mismo Colón fue empresario de esclavos, de esclavizados. El 2% de mujeres, pero son todos nacidos, son europeos. No, yo soy europeo, fíjate el colorcito. No, yo hablo castellano. Resulta que esos 98% de hombres o varones europeos tenían, como dice un mito muy interesante, Kashinawa, engendraban en una calabaza. No existía la mujer. Es un mito que dice mucho, pero no puedo explicar ahora. Entonces, esa dicotomía nos lleva a seleccionar inconscientemente ya qué es nuestra tradición, como por ejemplo el mate, como bien decían, la doma, que apenas se menciona la de los nativos, la de los mapuches o tehuelches, que no tenía nada que ver con la de los europeos, pero la nuestra es la europea, ¿viste? El gaucho, el lazo, jamás a un nativo de acá se le hubiera ocurrido hacer un lazo para hacer sufrir a un caballo o a una vaca, que no había acá, pero bueno, a una llama. Pero nuestra tradición es la de 1492 para acá. Cuando en realidad fue una intervención violenta, destructiva, como en ninguna otra invasión del planeta, ninguna, extensa. ¿Para qué? Para transformar al continente en una factoría. Esto se transformó en una factoría. Aquí se extraían elementos a granel gratis, se embarcaban, no solamente oficial, sino extraoficialmente, a Europa, para mimar a Europa, para vender en Europa, para que no le faltara nada, para que las damas anduvieran con esos vestidos largos, se exhibieran, los reyes se sintieran dueños de nuestro continente y el Papa se permitiera someter a 80 millones de habitantes a una creencia que acá directamente no se conocía. No se conocía. 40.000 años sin conocer y 500 años se destruyó todo. Todo se destruyó. En definitiva, para transformarla en una factoría. ¿Y por qué uso esta palabra? Porque seguimos siendo una factoría. ¿Ustedes creen que hemos superado la invasión? No hemos superado esta invasión. Está presente, incide en nosotros, no solamente a través de las multinacionales, del despilfarro, sino del, como dije antes, del sistema educativo, que ustedes han bebido y bebemos. Y también me refiero a los que somos docentes, especialmente. Sigue presente la invasión. No es de 300 años como suponemos, es de 500 años. Y va a seguir cada vez más. ¿Acaso hay alguna muestra? Y con esto no estoy haciendo politiquería, como bien aclaró César, sino viendo la realidad.
La extracción de nuestra tierra de minerales, de agua, sigue. Nadie dice nada, todo. El petróleo, el fracking, sigue. Las multinacionales ahogando la mayoría de los pequeños emprendimientos, almacenes, farmacias, lo que fuere, sigue. Y lo que es más grave, y ya estoy redondeando, y que sería digno de un tratamiento especial, tanto para lo que estoy diciendo yo como para lo que muy bien explicó nuestro querido amigo César. Intentaron destruir nuestra filosofía de vida. ¿Qué es la filosofía para ustedes? Eso les pregunto, ¿qué es? En general son los libros que escriben los europeos o los orientales, como no. No es la experiencia vital del hombre, no es la tradición real de la humanidad, como había y sigue habiendo a pesar de la invasión en nuestro continente y en nuestra nación. Y lo hicieron a través de una estrategia que les dio resultado. La avanzada de la invasión fue una corporación religiosa con un ejército espectacular, miles de miembros de esta corporación se distribuyeron por todo el continente para cambiar la mentalidad del hombre digno que había en nuestro continente y hacerlo sentir que era un esclavo, un don nadie, un indio, como mal dice la mayoría. Porque acá no había indios, mis queridos amigos. Por más que les cueste cambiar el lenguaje, no importa el lenguaje, lo que importa es qué dicen detrás de la palabra. Dicen ustedes mismos, dicen yo, dicen todos los docentes, dicen todos los habitantes. Somos el fruto de un devenir humano que empezó hace 40.000 años, cuando ingresó el hombre a nuestro continente, hasta hoy. Esa es nuestra historia. Pero nos dicen que no tenemos historia. Me gustaría saber cuántos minutos me quedan. Más o menos. 10 minutos. Entonces, aquí les preparé un pequeño gráfico y puse el planiferio. El planiferio lo puse, digamos, como una especie de trampa, ¿no? Fíjense, nosotros, algo parecido a lo que hizo César. Fíjense, nosotros consideramos que la llegada casual, absolutamente casual, fíjese, a tal punto casual que ellos ignoraban esto, supuestamente, y pensaban ir así, dar la vuelta, acá se puede apreciar bien en el hemisferio, en el planiferio, dar la vuelta, imaginen que no existe esto, vienen, dan la vuelta por atrás y les aparecen a los portugueses acá, haciéndole el pito catalán, ¿se acuerdan? Llegamos y no hicimos vuestra vía, que la consideran exclusiva. Muy bien, nosotros llegamos a China, Japón, la India, y acá nos llevamos las telas, las especies, ¿qué queremos? Y les vendemos a ellos también lo que queremos, y no pueden decir nada. De lo contrario, acá hubieran tenido una guerra con Portugal. Entonces, fíjense, nosotros creemos que nuestra historia empieza hace 500 años, cuando esta gente desembarcó acá creyendo que estaba acá. Es jocoso. Pero no solo eso.
no solo eso, pusieron sus huevos acá y nosotros creemos que nuestra historia empieza en este momento. Nosotros, vos, cada uno, dígase o no. ¿Quién de ustedes, quién, y me incluyo, hace empezar la historia real tuya y mía acá, en Berim? Pero acá viene el otro aspecto importante para completar lo de César y lo mío. La historia tuya, la de las comunidades, la de los países, la de la familia, no empieza ni acá el 12 de octubre, ni acá hace unos 40.000 años, sino que empieza aquí. El hombre aparece acá, mis amigos, y acá empieza a destruirse todo ese imaginario falso, esa estantería montada sobre aire. El hombre surge acá. No importa si, fíjese hasta el punto, no importa si por creación o evolución. Cada uno crea lo que quiere, pero los rastros, los vestigios más antiguos del hombre, por ahora, aunque ya hay atisbos de mucho más antiguos, como mínimo surge como Homo sapiens, como hombre que se da cuenta de las cosas, que relaciona, que compara, que elige, en África, noreste de África, Etiopía, por ejemplo. Absolutamente comprobado por la arqueología y los métodos no solamente de estudio de los vestigios, sino de medición del tiempo. Ese hombre que surge en un grupo, no es que, como dice el mito del Génesis, con una varita mágica, en este caso de barro, aunque hay un relato que no es ese de la Biblia misma, aparece Adán y Eva, ¡tac!, sin progenitores. No, aparece acá un grupo de Australopithecus, como llamamos técnicamente, que se da cuenta de otra manera de las cosas, de otra manera. Porque el perro también se da cuenta. Andá a darle un palo a tu perro, o sea, cómo se esconde. Le llamaron por instinto, es que se da cuenta. Entonces, acá empieza, te guste o no, acá empieza nuestra historia. Acá no hay nada de humano todavía. Se dispersa. ¿Por qué se dispersa? ¿Porque quiere venir a Sudáfrica o al Congo? No, se dispersa porque tiene hambre, sed, sueño, ganas, curiosidad, ganas de conocer. Entonces empieza a buscar. Una noche duerme bajo un árbol, otra en una cueva, etcétera, etcétera. Y se dispersa por toda África muy lentamente y también trasciende a los demás continentes. El primero en que trasciende es Asia. Y aquí se produce una migración lenta en 150.000 años aproximadamente y llega a Siberia, y desde Siberia, no me detengo en detalle, pasan a lo que es hoy Alaska, ya volvemos acá, Alaska, y en algún momento de la glaciación, ya sea por hielo o por tierra o por mar, sin darse cuenta, él seguía caminando, buscaba alimento, buscaba saciar su sed y su frío o lo que fuere, siguiendo inclusive a los animales, a manadas de grandes animales que eran los supermercados de ellos, pasa, está aquí y no sabe que está aquí, está en el planeta, como nosotros hoy, está en el planeta y también busca y busca, probablemente más que nada por aquí, por la facilidad de adquirir pesca y más cálido en las costas del mar, se dirige y avanza en distintas direcciones hasta cubrir nuestro continente y llegar aproximadamente, como hicieron todos los demás, el mismo hombre, el mismo miembro de la misma especie, acá,
a la Argentina. Hace aproximadamente, hay variación ahí, unos 25.000 años, digamos. Pero hay distintas hipótesis, ¿no es cierto?, que están respaldadas por distintos hallazgos. Pero vamos a poner 25.000 años, que empieza a ingresar nuestros antepasados, tuyo y mío. Ah, pero yo soy negro. Casi seguro que no eran negros los africanos, que es una adaptación, o todos éramos negros, ¿por qué no? Era una adaptación al clima, que eso lo logramos por los genes mismos y por la influencia profunda del medio ambiente. Llegamos acá y llegamos a Entre Ríos. No es que, y ahora una última aclaración, no es que los charrúas, por ejemplo, vinieron. No vinieron de ningún lado. Los charrúas, a medida que se fue desplazando la gente, vivió acá y surgió con una cultura que crearon ellos. No es que, pero ellos vinieron del este de Brasil. No, puede ser que algunos hayan migrado, pero surgieron aquí. ¿Por qué surgieron aquí? Porque las culturas se construyen no por un mandato de afuera, no por una cosa que viene, sino porque el hombre asume y aplica estrategias de vida para sobrevivir lo mejor posible. Hoy nosotros, aunque no les guste, estamos construyendo una cultura nueva. No hay ningún mandato, ni siquiera un modelo. El capitalismo, el comunismo, modelo. No. Nosotros tenemos que construir la sociedad y los contenidos, transmitirlos tal cual son. Entonces, fíjense nuestra tradición, los límites geopolíticos. ¿Qué me van a hablar de amor?, dice el tango, ¿no? Fíjense, los quechuas, miles de años de estar viviendo ahí, varios idiomas, algunos antiquísimos, el quechua, el aymara, maravillosos. Por supuesto que se enseñan en Bolivia, en Ecuador, en Perú, todavía son lenguas oficiales, pero acá nuestra tradición son 25 de mayo, 9 de julio, San Martín, el gaucho, para de contar. Y termino con creo que iba a ser la lectura de 2 pequeños fragmentos, pero no lo voy a hacer. Lo que realmente nos robó la invasión, nos aplastó, la tapó porque no la pudo destruir, es la filosofía propia de este continente, que nadie la enseñó, surgió en el día a día, surgió y se mantuvieron en esa filosofía de vida colectiva, donde todo es de todos, uno para todos y todos para uno. Por ejemplo, el Ayni, que es cuando una pareja se une y toda la comunidad le hace la casa, pero cuando otro se une, va a hacerle la casa. Y a nadie le falta la vivienda. Fíjense, tan simple, directo. Entonces, les dejo este desafío a mis queridos amigos para trabajar en casa, en el aula, sobre todo con los chicos. Les puedo asegurar por mi experiencia en las aulas de la universidad, de todas las escuelas que me invitan a trabajar, y por los museos que he presidido, que los jóvenes, los chicos y sobre todo los adolescentes se vuelven locos cuando vos les planteás esto. Les encanta. Aterrizan. Ahora me ubico. ¿Por qué hay discriminación acá? Una discriminación terrible. Vos ves un negro y te vas a la vereda de enfrente. Vos ves un lisiado y no mirás. Vos ves un trans y ya, no sé. No me refiero a ustedes quizá, pero es común.
¿Por qué? Porque no captan y no viven esta visión de la realidad, sino que nos han metido un relato falso. Vivimos una ficción. Es como aquellos que se prenden al televisor y no salen del televisor y creen que la realidad es esa. Y con esto, mis amigos, me despido de ustedes y agradezco nuevamente a mis queridos amigos, organizadores de esta jornada y de este lugarcito tan cálido que es Desde el Pie. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, y voy a leer un par de comentarios de gente que participó de la charla. Tenemos a Analía Calderón, que dice: un placer escuchar a Juan José Rossi, gracias. Leti Bernard dice: felicitaciones, querido maestro Juanjo, estos encuentros son tan necesarios para reflexionar y debatir, para pensarnos y actuar en consecuencia. Abrazos desde General Campo. Acá Yu dice: muchas gracias, Juanjo, siempre algo novedoso tus invitaciones a pensar. Santiago Gijena: genio Juan José Rossi. Después de acá Gonzalo Ciandra, muchas gracias, dice. Y Analía pregunta: una consulta, ¿se puede acceder a estos documentos grabados, ambas exposiciones? Muchas gracias. Sí, contestando a la pregunta de Analía, estos vivos van a quedar grabados en la página, y además también está grabando ITEL y va a ser retransmitido ¿qué día? En la próxima semana. Y bueno, y muchas gracias por venir a compartir toda la sabiduría y todo el conocimiento. Me pareció fantástico. Muchas gracias.